¿Qué tal amigos? ¿Qué tal cómo están? Yo quiero saludarles en este miércoles 14 de junio y quiero compartir con ustedes la lectura del TCD que está basada en Lamentaciones 4 versos 1 al 10. El título de hoy es Más pecado que en Sodoma. Y bueno, voy a hacer esta lectura en la versión Dios habla hoy, que dice así: ¿Cómo se ha empañado el oro? ¿Cómo perdió su brillo el oro fino? Esparcidas por todas las esquinas están las piedras del santuario. Los habitantes de Sión, tan estimados, los que valían su peso en oro, ahora son tratados como ollas de barro hechas por un simple alfarero. Hasta las hembras de los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Pero la capital de mi pueblo es cruel, cruel como un avestruz del desierto. Tienen tanta sed los niños de pecho que la lengua se les pega al paladar. Piden los niños pan, pero no hay nadie que se los dé. Los que antes comían en abundancia, ahora mueren de hambre por las calles. Los que crecieron en medio de lujos, ahora viven en los muladares. La maldad de la capital de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, la cual fue destruida en un instante sin que nadie la atacara. Más blancos que la nieve eran sus hombres escogidos, más blancos que la leche, su cuerpo más rojizo que el coral, su porte hermoso como el zafiro. Pero ahora se ven más sombríos que las tinieblas. Nadie en la calle podría reconocerlos. La piel se les pega a los huesos, la tienen seca como la leña. Mejor les fue a los que murieron en batalla que a los que murieron de hambre, porque estos murieron lentamente al faltarle los frutos de la tierra. Con sus propias manos, mujeres de buen corazón cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida al ser destruida la capital de mi pueblo. Fin de la cita. Bien, pues aquí vemos al profeta Jeremías ahora en este tipo de poesía narrativa de lo que está viendo él. Ahora está haciendo una comparación entre el contraste de la opulencia pasada, de lo que era Jerusalén, lo que era Judá, la opulencia, hace unas comparaciones, ¿verdad? Lo que era oro fino, resplandeciente, ahora es comparado con el barro. Hace una comparación contrastante. Y dice aquí el primer comentario de los versos 1 al 5, dice: lo que el hombre considera precioso, el juicio de Dios lo revela como carente de valor. El capítulo 4 es la cuarta lamentación y describe a Jerusalén sitiada por sus enemigos. La ciudad está destruida como si el oro puro hubiera perdido su brillo. El templo que resplandeció en el pasado ha sido desolado y sus ruinas están esparcidas por las calles. El pueblo de Sión, preciado, es como vasija de barro, llevados todos cautivos como esclavos. Es grande la hambruna sobre Jerusalén. Como las avestruces que dejan sus huevos olvidados en el desierto, Judá ve a sus hijos morir de hambre. Incluso los nobles que comían delicados manjares y se vestían con ropa costosa, mendigan pan. El juicio de Dios ha acabado con la gloria de la ciudad y sus moradores desfallecen. Bueno, pues qué tremendo, ¿no? Esta explicación que da el tiempo con Dios. Yo creo que debemos entender que lo que nosotros consideramos precioso en algún momento, en otro ya no lo será. Dicen algunos que saben de estos temas que no debemos perder de vista que las cosas tienen un valor relativo, en realidad. Sí, lo que hoy para ti puede ser muy preciado y ahora tú hasta puedes pelear por él, mañana incluso puede ser que ya no valga nada. Es terrible. Puedo recordar aquella película de aquellos hombres que tuvieron un accidente aéreo en Chile, en las montañas. Una película que se filmó que se llamaba Viven. Y que finalmente, bueno, pasaron muchos días, murieron muchos de hambre. Y tuvo un momento crucial en la que tuvieron que comer los cadáveres porque tenían hambre. Pero lo que me llama la atención, una escena donde tuvieron que tomar billetes y tuvieron que encender fuego con esos billetes. Es decir, prendieron fuego usando los billetes para encender una fogata. Entonces, vemos cómo lo que en un momento dado puede valer mucho, al otro momento ya no vale nada. Las cosas tienen un valor relativo. Solo Cristo vive para siempre y Él es fiel a su palabra.
confiando en Él, siempre tendremos victoria, siempre tendremos fortaleza, porque Él estará con nosotros, ¿no? En la segunda parte del comentario dice: la destrucción de Jerusalén es el juicio de Dios ante su persistente iniquidad. El diagnóstico de Jeremías es impactante. Él dice que es más grande la iniquidad de Jerusalén que la de Sodoma, símbolo de la decadencia y de la destrucción. Aunque los profetas han advertido a los moradores de Jerusalén de sus pecados por mucho tiempo, esto lo hicieron durante mucho tiempo en el pasado, estos nunca quisieron volverse de sus malos caminos. Y por eso dice Jeremías: los nobles, puros y blancos, se secan como un palo con la piel pegada a los huesos. El pueblo muere de hambre a tal punto que los padres se alimentan de sus hijos. Jeremías concluye diciendo que es mejor morir a espada que morir de hambre. Así se cumple la palabra de Dios, la advertencia a la maldición que vendrá sobre ellos si no se arrepintieren de su desobediencia. Eso estaba ya escrito en Deuteronomio. Eso estaba escrito ya en Deuteronomio, según aquí en Tiempo con Dios. Deuteronomio capítulo 28, recordarán esa parte de Deuteronomio que nos habla precisamente de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28, capítulo 53, entre otras cosas dice: durante el sitio y en la desesperación y la angustia ante el enemigo, te comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus propios hijos e hijas que el Señor tu Dios te dio. Qué fuerte, ¿no te parece? Entonces, estimados amigos, ante todo debemos de tener cuidado con la obediencia. Y bueno, sobre todo en este pasaje de Lamentaciones, sabemos ya todas estas lecturas que hemos estado teniendo, que lo que está narrando Jeremías es el sufrimiento de una ciudad, el sufrimiento de una cultura, de un país que durante tanto tiempo le envió profetas para que le advirtieran de su pecado y nunca nadie se arrepintió. Y el tiempo de Dios tiene un límite, la paciencia de Dios tiene un límite. El tiempo finalizó y por lo tanto el Señor levantó una nación pagana que, por cierto, cruel, que entró a la ciudad y destruyó la ciudad, saqueó el templo de Dios que era sagrado y llevó cautivos a muchos jóvenes de Judá. Entonces, familia, todo fue porque no se arrepintieron. Y ahora la comparación que hace Jeremías, dice: lo que antes fue opulencia, lo que antes fue belleza, los hombres que eran comparados con el oro fino, ahora son comparados con barro. Es decir, ahora ya no valen nada. Sí, qué triste, ¿no? La destrucción de Jerusalén tenemos que entender que fue el juicio de Dios ante su persistente iniquidad. Que el Señor nos libre de querer rivalizar con Él y mejor pedirle que nos podamos humillar siempre delante de su mano. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Yo te pido, Señor, que este audio, cuando sea escuchado por cada persona, Señor, traiga la convicción en cada uno de sus corazones de amarte a ti, de vivir para ti, Señor, de honrarte a ti, sabiéndose a sí mismo falto y pecador, pero entendiendo que el arrepentimiento nos abre las puertas de tu corazón, porque tú nos das el perdón, Señor. Ayúdanos a vivir pidiéndote perdón siempre, arrepintiéndonos de nuestros pecados para vivir siempre bajo la cobertura de tu justicia. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.